Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro Documental José Luis Cano y a esta sala que lleva el nombre de nuestro poeta Manuel Fernández Mota para acoger esta tarde de presentación de la nueva obra Mi mundo, mi vida, mi libertad de nuestro querido Luis Martín. Para mí es un auténtico honor como delegada de Cultura poderle acompañar. Están acompañándome también dos compañeros de la corporación, Fran y Fernando, y a todos ustedes, gente que sé que quiere y que quiere hoy arropar en este acto a Luis. Voy a hablar no como delegada de Cultura, sino como Pilar Pintor, como una algecireña de adopción que llegó a esta ciudad ya hace 25 años, Luis, y además, pues de la mano de mi esposo, de Roberto, el hijo de Sergio, que sabe que te quiere mucho y hoy te manda un abrazo muy grande. Y bueno, pues yo conocí Algeciras, yo empecé también a querer a esta ciudad un poquito de la mano de Luis. Luis representa esas personas que, bueno, pues que al final nos hacen querer y amar a esta tierra. Y bueno, sé que en este libro, lo contaba él ahora cuando hacía declaraciones a Onda Algeciras, él recoge todas sus vivencias, sus experiencias, bueno, pues después de una vida en la que ha aportado tanto a la sociedad algecireña. Y bueno, quería comentar esto, que para mí es, como digo, un auténtico honor poderte hoy acompañar y arropar, Luis, y además de la mano, como ejerce de presentador, alguien como Juan Emilio Ríos, que representa, pues Juan Emilio es la cultura, es nuestro presidente del Ateneo José Román, una persona además que siempre colabora. Y hoy además coincide, Luis, que presentábamos la Feria del Libro, toda la programación, con lo cual lo que me queda es invitarte a que puedas estar en nuestros stands firmando libros, aunque hoy firmes unos cuantos, pero que estás invitado, así que, como te decía, un auténtico honor. Así que, si te parece, le paso la palabra a Juan Emilio. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo tengo el privilegio, desde hace ya bastantes años, de leer las obras cuando todavía no están editadas, para colaborar muchas veces en la escritura del prólogo y en algunas ocasiones para también dar algunos consejos de estilo a los autores. Y tengo la suerte de haber leído de una forma bastante atenta, minuciosa, las últimas obras de Luis. Y esta, Mi mundo, mi vida y mi libertad, pues ya hace bastantes meses que tuve la suerte de hacerle un prólogo, y antes de hacerle el prólogo, de leerla con mucha atención. Yo no voy a leer el prólogo porque es denso, pero lo voy a sintetizar un poquito. Ese prólogo se llama Una novela clásica para los lectores del siglo XXI. Y esa es la impresión que me da cada novela de Luis. El ser una novela que es heredera de aquella novela tan importante que tuvimos en España en el siglo XX, aquello que se llamó realismo y naturalismo, y que vino pues heredada de Rusia con Dostoyevsky, y de Inglaterra y de Francia, y luego en España pues tuvimos magníficos novelistas. Esos novelistas como Leopoldo Alas Clarín, como José María de Pereda, como Benito Pérez Galdós, pues tenían una concepción de la novela que llamaba mucho la atención por su cuidada estructura. Y Luis es el autor de la comarca, y me vengo a extender también en España, que más hereda los grandes logros que consiguió esa novela. Por eso yo la llamo una novela clásica para lectores del siglo XXI, porque la novela es verdad que ha evolucionado mucho desde entonces, pero creo que ha evolucionado con un coste, y es que ha perdido esa estructura
tan sólida, tan bien construida, de estudio de los personajes que tenía en aquella época. La novela moderna ha ganado en sorpresa, ha ganado en técnicas pues que hacen interactuar al lector, ha ganado en emoción, ha ganado en mezclar géneros. Hoy está de moda la novela histórica, pero yo echo de menos novelistas actuales que hicieran ese tipo de novela que a mí me apasionaba, como La Regenta de Clarín o como tantas otras, ¿no? Los episodios nacionales de Pérez Galdós o Fortunato y Jacinta. Es decir, una novela que estuviera pensada de antemano arquitectónicamente para que el lector no perdiera nunca la atención de la obra, que se mantuviera siempre el tono, que se mantuviera siempre la intriga y que no fuera una novela de estas fáciles de leer que hay ahora y abundan mucho, ¿no? Sabéis que se ha puesto muy de moda esa novela de usar y tirar, que te dura lo que dura un viaje en metro y cuando llegas a la estación de destino ya leída, pues la depositas en una papelera y el día siguiente tienes otra, ¿no? Eso se puso muy de moda en Japón y la mentalidad oriental. Las novelas de Luis no son novelas de usar y tirar, no son novelas de entretenimiento, no son novelas de evasión, son novelas con una carga emocional y una carga literaria muy profunda, porque además de una trama muy bien pensada, los personajes son todos unos hallazgos, porque el estudio que hace Luis de cada uno de ellos es bastante profundo y nos deja un pozo importante. Cada personaje que sale está acompañado de una descripción tanto física como psicológica y también de un estudio profundo del carácter de esa persona, y vamos a acompañarlo en toda la novela porque son personajes que no son personajes clichés, que no son personajes, como se llaman en la literatura, cuadrados, sino que son personajes que van evolucionando, que tú no sabes nunca cómo le va a afectar cada acontecimiento. No son buenos ni malos, sino que tienen sus matices, sus aristas, y en cada página pues puede evolucionar de una manera o de otra. Por lo tanto, el lector difícilmente puede detectar lo que va a pasar en la siguiente página. Por supuesto que Luis tira también de autobiografía. En sus personajes siempre hay gotitas de acontecimientos reales, de acontecimientos que él ha vivido, que él novela de una forma pues muy interesante, porque en cada personaje que Luis crea para sus novelas hay un poquito de él, está claro, ¿no? Y esta novela a mí me interesó desde el principio porque el personaje principal tiene muchos avatares que ir sucediendo en la obra para conseguir llegar a su objetivo. Es decir, le plantea Luis muchas trabas en el camino, le plantea muchas decisiones que tiene que tomar, no siempre sabe si tomar la correcta, tiene que equivocarse algunas veces para llegar a la nueva vida que quiere plantearse, y siempre en las novelas de Luis hay una profunda carga emocional, una profunda carga ética y moral, porque en todos los libros de Luis hay unos valores muy importantes que el lector va a ir asumiendo y que el lector tiene que posicionarse a favor o en contra de cada decisión de los protagonistas. Y ahí siempre se plantean cuestiones básicas de la sociedad que vivimos, ¿no? Cuestiones laborales, cuestiones sociales, cuestiones románticas incluso o de pareja, cuestiones religiosas, filosóficas, cuestiones de mucho calado, de muchos tipos. Luis siempre que hace una trama, no es una trama principal, una acción que va solamente hacia adelante, sino que esa trama va acompañada de muchísimas cuestiones que acompañan a la trama principal. Y al mismo tiempo que es una novela en la que vamos viendo cómo el personaje principal va evolucionando en su vida,
hay cuestiones laterales que van planteándose y que directamente recaen en el lector. Siempre Luis piensa en el lector y siempre pues son novelas que yo las llamaría incluso novelas ejemplares, ¿no? Al estilo de las de Cervantes o la de María de Zayas, ¿no? que son ejemplos de comportamiento vital, son ejemplos de vidas muy bien estudiadas y son ejemplos, cada novela de Luis son ejemplos que te plantea muchas cuestiones de rabiosa actualidad. Por lo tanto, aunque la novela arquitectónicamente esté hecha al clásico modo, las cuestiones vitales son actuales y, ya digo, de actualidad totalmente rabiosa, porque plantea cuestiones que son universales, que da igual en la época en que estemos, que siempre tienen que analizarse y siempre tienen que tomarse partido por unas o por otras. Por lo tanto, es una novela densa, una novela densa que no se puede leer alegremente, no se puede leer, como ya digo, en la consulta de un dentista, sino que necesita silencio, necesita concentración, necesita paladear cada palabra. No es una novela, ya digo, de evasión, sino una novela de concentración. Tienes que concentrarte, tienes que meterte en la piel del personaje principal y también de los personajes secundarios que van saliendo. Tienes que reflexionar después de cerrar el libro, cada vez que lo coges, cómo va evolucionando la historia. Y os puedo asegurar que la historia se te mete dentro de la cabeza. Que cuando lees un capítulo o lees un buen trozo de libro, tú tienes que ir continuamente dándole vueltas a lo que has leído, a sacar conclusiones y también a jugar a ver si adivinas qué va a pasar en el siguiente capítulo, ¿no? Y es por lo tanto, una literatura muy lúdica y una literatura muy que da mucho juego al propio lector, ¿no? Y todas las novelas de Luis pues van encaminadas en ese mismo apartado, es decir, crear unos personajes que cada uno también tengan un significado en la vida del personaje principal y que el personaje principal tiene que valorar si sigue con esa persona, si sigue con otra, si cambia de cuestiones y por lo tanto siempre hay una cuestión palpitante que hacer caso. Yo en el prólogo pues no he querido desvelar grandes claves de la novela, porque creo que la función del prologuista no es adelantar ninguna cuestión importante, sino la de que tú leas el prólogo y te entren ganas de empezar la novela. Pero el prólogo, como su nombre indica, no es el principio de la novela. Tiene que ser pues un zaguán, una antesala para entrar directamente a la novela. Por lo tanto, el prologuista, la función que tiene es la de hacerte que la novela esté esperándote detrás del prólogo. No puede adelantar nada importante. Y eso es lo que yo he pretendido hacer en el prólogo, no adelantar ningún acontecimiento, igual que ahora tampoco voy a adelantar nada de la trama, sino contaros un poco la estructura, el estilo. Otra cosa que me sorprende muchísimo de las novelas de Luis es el amplio léxico, el conocimiento tan grande que tiene del léxico y que aprovecha en todo momento para hablar de los temas que él domina y que le gusta, ¿no? Siempre, algunas veces habla de cocina, que es su plato fuerte, nunca mejor dicho, ¿no? Te mete siempre pues la comida saludable que tienen los personajes o bien siempre te habla un poquito de eso. Siempre que cuenta alguna trama de una ciudad distinta, te da las claves de cómo se mueve esa ciudad. En pocas líneas, pero conoces básicamente de qué vive esta ciudad, económicamente, cómo es socialmente, te habla de los monumentos principales. Por lo tanto, siempre que va narrando, al mismo tiempo va describiendo. Y al mismo tiempo que va narrando y describiendo, va también valorando, analizando. Y siempre dejando propuestas abiertas al lector.
Por lo tanto, para mí leer una novela de Luis Martín es todo un acontecimiento, y siempre que me llama para mandarme una nueva obra, yo disfruto, porque esos días estoy totalmente centrado en esa historia, y muchas veces pues luego hemos planteado un diálogo entre él y yo para ver incluso cómo podemos, cómo puede pues salir de algún atolladero que otro que ha tenido Luis en alguna novela. Entonces yo le he planteado mi punto de vista, le he aconsejado por aquí y por allá, y él luego ha decidido si ese planteamiento que yo le hacía pues le ha valido la pena o no. Por lo tanto, me he sentido muy dentro de la novela, de esta y de las anteriores. Me he sentido partícipe, me he sentido como un ayudante que está ahí para que Luis encuentre el camino recto y triunfe con la novela, ¿no? Y es verdad que no es una novela que esté de moda, este tipo de novelas. Desafortunadamente, hoy en día pues se llevan más, como ya he dicho antes, las novelas fáciles de leer, que no tienen una catadura moral ni ética que tiene esta. Pero yo prefiero aprovechar mi tiempo en leer esta novela atentamente que en el mismo tiempo leer 3 novelas superficiales que no me digan nada. Por lo tanto, yo os animo a que salgáis de aquí con un ejemplar de Mi mundo, mi vida, mi libertad bajo el brazo, y que os metáis dentro de la novela cuanto antes, porque ya no vaya a poder salir hasta que no termine la última página. Y cuando termina la última página no ha terminado todavía la novela, sino que ahora entra el segundo capítulo, que es cómo nosotros vamos a analizar esa novela y cómo nos va a influir en nuestra vida. Porque cada vez que leemos un libro tenemos que canalizar la información que hay en ese libro para aprender de lo que nos dice el autor. Y las novelas de Luis te dejan ese pozo de que durante bastantes días después de terminar la lectura de la novela, tú tienes que ir como digiriendo lo que has leído, tienes que hacer la digestión lenta y, sobre todo, tienes que aprovechar el enriquecimiento que te da la novela para que tú seas mejor persona. Yo termino diciendo en el prólogo que soy mejor persona después de leer Mi mundo, mi vida y mi libertad que al principio. Soy una persona más rica porque tengo en la cabeza a estos personajes, que ya los tendré para siempre, esta trama estupenda y sobre todo esta historia que se te mete en lo más dentro, lo más interno de tu alma y te hace reflexionar. Por lo tanto, yo os animo, por último, a que leáis atentamente la novela, incluso tomando notas de la novela, subrayando detalles, tomando también apuntes en los márgenes, como yo suelo hacer, porque aquí hay mucho contenido y no se puede tomar a la ligera. Igual que hay que saber dominar una buena receta de cocina que te den, pues una buena novela hay que saber sacarle todo el partido, todo el provecho. No se puede desperdiciar nada, ningún ingrediente que está dentro de esta magnífica novela. Por lo tanto, yo os animo a que la leáis, pero no solamente que la leáis, sino que con cada lectura analicéis y, sobre todo, que os cunda y que os repercuta positivamente en vuestra vida. Muchas gracias. Perdonadme, pero aquí no vamos a contaminar. Gracias, Juan Emilio. Gracias, y estoy de acuerdo en que he escrito una novela positiva. Tal como la has expuesto, es positiva porque yo me considero positivo en la vida y por eso he escrito en esa línea. Mi mundo, mi vida, mi libertad es el título de esta novela y he de reconocer que la estaba finalizando sin haber encontrado un título que reflejase su contenido de acuerdo con mi pensamiento. Pero en un determinado momento encontré que era precisamente lo que refleja la misma y por lo mismo la adopté. Mi mundo, mi vida, mi libertad. Es un tanto difícil, y diría yo que hasta presuntuoso,
que yo hable de mi novela después de todo lo que han dicho y las referencias que ha hecho Juan Emilio y nuestra delegada Pilar Pintor. Yo comencé mi andadura en este campo publicando un libro que es un compendio de gastronomía andaluza y después he ido intentando adentrarme en el mundo de la literatura, habiendo aportado con estas 4 obras con la satisfacción de que estoy colaborando en este insondable mundo, intentando que mis palabras y pensamientos den lugar también a pensar al hipotético lector que existe algo más de interés que lo trivial y manido de nuestras conversaciones y opiniones. Para irrumpir en el mundo de la literatura, de los libros, estimo que hay que ser capaz, repito, de decir algo que interese al lector, algo que haga pensar y en muchos casos complete con su intuición y sus conocimientos lo que el autor ha intentado expresar, pero que no lo ha hecho porque no ha tenido la capacidad de hacerlo y él lo sigue buscando. Y eso también despertará su interés por la lectura de la obra. Y eso es lo que ha querido decir Juan Emilio al hablar de mi obra. Esta novela tiene una particularidad y es que el lector no tiene por qué apreciar, pero que yo se lo voy a confiar. Contiene una breve parte autobiográfica, aunque enseguida continúa con el relato de ficción, si bien contiene algunos pasajes que son pensamientos propios adaptados a la filosofía de la obra. Cuando leáis la obra, hay un pasaje de una de las protagonistas que se llama Vicky, y eso es parte de mi autobiografía. Esta señora, es cierto que yo conocí a una señora en el metro que me abordó porque iba estudiando inglés en el metro y me ofreció un método para que aprovechase y aprendiese antes inglés. Me invitó a su casa, estuve en su casa, me regaló el método, que fue buenísimo, porque yo tenía mucho interés en estudiar inglés. Yo era administrativo en una empresa y no quería hacerme mayor allí, quería conocer más mundo. Fui a su casa varias veces. Bueno, tengo que reconocer que por aquellas circunstancias de mi vida, pues no repetí las visitas porque había 3 señoras y yo pensé un poco algo raro que podía haber ocurrido y que luego yo lo he hecho en la ficción, pero eso es auténtico. También es auténtico cuando yo, veréis que he vivido en París, porque yo he trabajado un tiempo grande en París aprendiendo cocina y también en Londres. El Hotel Plaza Tener, donde yo trabajé, en el Savoy en Londres, y eso también se refleja en la obra, que es autobiográfico. Eso os lo aclaro porque es así. Bueno, sigo diciendo que, reconociendo mi incapacidad para expresarme en el terreno de la filosofía, he querido aportar a mi novela pensamientos sobre la realidad de la vida, del amor, aunque vividos por personas ficticias, pueden tener visos de realidad, pues reconozco que a veces la realidad puede ser más fuerte que la ficción. En principio, he intentado proyectar una imagen de una sociedad con unas características que es la que nos ha hecho entrar en la actual en palabras de personajes de la novela, manteniendo que esta es fiel reflejo de cómo somos nosotros mismos. Cada uno somos una individualidad, una recreación formada según nuestra manera de pensar. Luego debemos permitir que el perfil de la sociedad resulte de representar y transmitir nuestra propia imagen. Algo que he considerado importante es que en el desarrollo de la obra se detecta un cambio de mentalidad generacional en el sentido de encontrar una aceptación a situaciones que pocos años antes eran impensables. Es, por ejemplo, pues pensar que un hijo no acepta totalmente lo que le imponen los padres, que antes no tenía más remedio, pero yo por eso lo he titulado Mi libertad. Es la compenetración entre las culturas y pensamientos distintos que se desarrollan entre ambos sexos. Me permito hablar de la coherencia, que debe ser una constante en el comportamiento de las personas. Es muy común y al mismo tiempo muy ilustrativo hablar de coherencia en nuestros actos, en nuestro comportamiento, en nuestra relación
con los que nos rodean y en el desarrollo de nuestra vida, tanto de familia como entre amigos y conocidos. También en esta línea, en la obra se aborda un tema muy importante en el desarrollo del individuo, que es la necesidad de creer en sí mismo. Creer en sí mismo es la base para iniciar la lucha por la existencia, por vivir primero y por alcanzar después esas metas y proyectos que nos van forjando en nuestra mente para ir diseñando nuestro futuro, cualquiera que sea nuestra edad, siempre soñando con el éxito tan humano y pensando en un futuro mejor. En relación a estos importantes temas, también se impone uno crucial en el desarrollo y la evolución del individuo que denominamos la autoestima. Se trata de un complemento a todas las cualidades humanas descritas y por describir, pero ¿qué es para que todos podamos entender de forma sencilla lo que consideramos como autoestima? Yo entiendo que es el aprecio y valoración sincera que uno hace de sí mismo y que ha de ser lo que ha de formar nuestra personalidad en el deseo de proyectar nítidamente nuestra imagen para ser valorada. Por último, deseo agradecer a la editorial también que me haya editado esta obra y a todos mis amigos que me acompañan a la hora de presentarla y a quien ha hecho la presentación y a Pilar también por estar aquí. Gracias. Bueno, como es habitual, pues quiero leer algún pasaje de la obra que creo que puede ser interesante a todos vosotros para cuando la podáis tener en las manos. Digo que no obstante de estos mis razonamientos, creo que no cometo ningún sacrilegio contra la filosofía y tampoco contra la literatura de los especialistas cultos e instruidos si me decido a contar algo sobre mi vida y que cada vida es única, como cada persona es única e irrepetible, solo con el deseo de que se me acepte con la naturalidad con que lo relato y con la seguridad de que soy veraz en mi sencilla historia. Abundando en este último deseo de escribir, he comprendido que el primer paso para escribir es ser amante de la lectura. La lectura enriquece nuestro acervo cultural y nuestro mundo personal. Es, en muchos casos, lo que intentan transmitirnos muchos pensadores y sabios y que ayuda a nuestro crecimiento y desarrollo, no solo intelectual, sino que hace nos adentremos en la realidad de la sociedad. A través de ella podamos aprender algo que después podamos transmitir a través de la escritura. ¿Alguna otra cosita más que puede ser de interés? No quiero aburriros. Digo, el texto que he escrito lo he basado en algo que considero imprescindible en el desarrollo y después en el comportamiento de cada individuo, como es la coherencia. Lo escrito encierra una crítica de la falta de sentido en la vida y es como yo lo entiendo. En estos tiempos en los que en muchas personas se detecta falta de seriedad, de seguridad, de palabra y que suele ser una constante en su comportamiento, podría asegurar que es por una falta de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que al fin se lleva a cabo, aunque queramos disfrazarlo también en este sentido, pues es la seriedad, el rigor en el cumplimiento de nuestros compromisos, la palabra dada, todo derivado del sentido de la coherencia. Y si ésta no se pone de manifiesto, las derivaciones pueden dar al traste con el comportamiento, con una actuación digna de los individuos en su relación con otros y en general con todos los estamentos que confirman la vida social. Esto es mi sentido de la coherencia. ¿Alguna cosita más que puedo decir por aquí? Vamos a ver, he intentado
escribir sobre las cualidades humanas que dan carácter y describen a las personas ante el juicio que de ellas pueden hacer otras en sus contactos en todos los órdenes de la vida. Por ello, he intentado fijar mi atención en lo que denominamos autoestima. ¿Y cómo podemos describir la autoestima en las personas para que todos lo entiendan y lo interpreten fielmente? Yo entiendo que es el aprecio y la valoración que uno hace de sí mismo y que ha de ser lo que tiene que formar nuestra personalidad con el deseo de proyectar nuestra mejor imagen al exterior, a la sociedad y al mundo. Pero la autoestima en la persona es algo que no aparece como una ciencia infusa y se desarrolla por sí sola a lo largo de nuestra vida, en absoluto. Esta tiene que ser el resultado de una lucha y un trabajo en el interior de la conciencia del individuo. No obstante, este principio que mantengo de autoestima comienza a manifestarse en la persona desde muy temprana edad, cuando inconscientemente somos afectados por nuestros padres, por nuestra familia, y cuando también inconscientemente nos desarrollamos en un ambiente marcado por su personalidad y vamos adquiriendo unas costumbres y unos hábitos acordes con los suyos. Cuando esto ocurre, al sentirnos animados y valorados, nuestra autoestima es positiva, comienza a aflorar en nuestro comportamiento, nos produce satisfacción y nos estimula para comportarnos siempre en esa línea. Podemos aceptar que la autoestima está supeditada a los deseos de vivir que tiene cada persona y a sus proyectos de vida. En este sentido, cuenta la edad para sentirla y necesitarla. En cada edad podemos sentir de una forma relacionada con nuestros proyectos de vida que también pueden ser distintos, sujetos a otros deseos y otras ilusiones, pero en cualquier situación es imprescindible hacernos valer desarrollando nuestra autoestima. Bueno, ya voy a terminar. Si hay por aquí algún párrafo que pueda ser de interés. Vamos a ver. Hay unos párrafos muy interesantes que dice una de las protagonistas, que dice: yo escribí un libro con un corto texto para no defraudar que leía a continuación, porque en esta reuniones teníamos una tertulia literaria. Yo me permití, como estábamos en familia y no iba a ser sometido a ninguna crítica literaria, hacerlo también con libertad sobre un tema tan complejo como es la vida. El título que le puse era Desdramatizar la vida por estar vivos. Estar vivos es lo más importante y en la vida se pueden hacer muchas cosas positivas. Y bueno, pues yo he intentado escribir sobre mis pensamientos, sobre mis vivencias y de forma positiva, como ha dicho Juan Emilio. Y bueno, pues eso es todo y espero que si alguno adquirir la obra, que os guste y bueno, y que os sirva, pues no sé, para pararse en los pensamientos y enriquecer el acervo cultural de cada persona. Y nada más, muchas gracias. Pues claro que has hecho muchas cosas positivas, Luis. Es el momento, si quieren hacerle alguna pregunta, compartir con él alguna vivencia, algo, es, como digo, el momento. Y si no, pues sería ya el momento de que firmara libros, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Pues nada, muchísimas gracias a todos y es el momento de Luis de que firme sus libros. Muchísimas gracias.